La pelea de los dioses, de Graciela Montes. El pueblo griego fue un pueblo de curiosos y de preguntones. A los griegos no les alcanzaba con ver cómo era el mundo. También querían entenderlo, querían explicarse por qué era como era y no de otra manera. Por qué había ríos y volcanes, por qué llovía, por qué la gente se enamoraba y se peleaba y se moría. Para explicar todo lo que sucedía en el mundo, los griegos inventaron cuentos, historias, cuentos que los ayudaban a entender y también a aceptar el mundo tal como el mundo era. Claro está que para ellos eran mucho más que cuentos, eran verdades disfrazadas de cuentos. Esos cuentos que contaban los griegos son tan pero tan hermosos, tan divertidos, tan apasionantes que nadie se olvida de seguir contándolos. A los griegos les gustaba imaginar que en Tesalia, en lo alto de un monte y detrás de un gran portón de nubes, había un lugar maravilloso, el Olimpo. El Olimpo era la gran residencia de los dioses. En el Olimpo todo era luz y placer, y sus habitantes se pasaban los días recostados en cómodos lechos, escuchando bellas melodías, bebiendo una bebida única, dulcísima, el néctar, y alimentándose con ambrosía. Mientras tanto podían espiar lo que hacían los hombres en la tierra. Pero lo más lindo de estos dioses, lo que resulta de verdad apasionante y entretenido, es que no se quedaban ahí nomás, haciendo de dioses, sino que bajaban continuamente a la tierra para intervenir en las cuestiones de los griegos. En realidad los dioses griegos se parecían mucho a los mortales. Tenían superpoderes, por supuesto, y además eran inmortales, pero se peleaban. Sentían celos, se enamoraban, engañaban, mentían y se arrepentían. No era nada raro que algún dios se enamorara de una mortal. Tampoco era nada raro que una diosa sintiese celos de alguna griega demasiado hermosa o demasiado habilidosa y la castigase ferozmente. En fin, los dioses griegos eran dioses muy humanos y muchas veces se portaban mal. En el Olimpo reinaba Zeus, el rey de los dioses, el rey del cielo. Zeus era el que mandaba las lluvias, la nieve, el viento, las tormentas. Cuando Zeus se enojaba, el cielo rugía con truenos, y cuando blandía su gran arma, el rayo fulminante, hombres y dioses se asustaban. Pero Zeus no siempre estaba enojado. Muchas veces era un dios bonachón que protegía a los griegos. Se enamoraba de las muchachas lindas y hacía travesuras. Junto a Zeus vivían varios dioses y diosas: Hera, Atenea, Ares, Afrodita, Apolo, Artemisa, Hefesto, Hebe, Eros. Todos parientes, todos madres, padres, tíos, primos o nietos de algún otro dios. Formaban una especie de gran familia en la que solía haber tormentas, pero siempre terminaba compartiendo una merienda olímpica. Pero no siempre había sido así. No siempre había reinado Zeus. En realidad, Zeus había comenzado a reinar luego de una gran guerra. Según contaban los griegos, todo había empezado hacía muchísimo, muchísimo tiempo con el caos. Pero para los griegos el principio de todo había sido el caos. En el caos, la tierra, el agua y el aire estaban mezclados. Estaba la semilla de todo lo que iba a ser, pero nada se distinguía con claridad. Del caos nacieron Gea, la tierra, y Urano, el cielo estrellado. Gea y Urano se enamoraron y de sus amores nacieron razas de gigantes, los titanes, enormes y poderosos, los cíclopes, de un solo ojo, y los hecatónquiros, los monstruos de 100 manos. De los hijos de Gea y Urano, solo los titanes tuvieron la suerte de dominar el mundo, porque a los cíclopes y a los hecatónquiros, Urano, el padre, los condenó a volver al vientre de su madre, tal vez porque los encontraba demasiado feos. Entre los titanes hubo dos, Cronos, el tiempo, y Rea, que dominaron sobre los demás.
En una feroz batalla, Cronos derrotó a su padre Urano y comenzó a gobernar el mundo. Cronos y Rea tuvieron varios hijos: Poseidón, Hades, Demeter, Hestia, Hera. Pero a esos hijos no les fue demasiado bien. Su padre Cronos tenía la pésima costumbre de comérselos en cuanto nacían. No lo hacía por voraz, sino por precavido. Antes de morir, Urano le había augurado que algún día le iba a suceder lo mismo que le había sucedido a él, y que alguno de sus hijos lo iba a quitar del trono. Preocupado por esa amenaza, Cronos consideró que lo más oportuno era tragarse a los bebés en cuanto nacían. Y así fue hasta que nació otro hijo, Zeus. Rea, la madre de Zeus, un poco cansada de que su marido se engullese uno a todos sus hijos, decidió engañarlo y le dio a tragar no el niño, sino una piedra envuelta en pañales, que a Cronos seguramente le cayó pesada, pero de la que no sospechó nada. El bebé Zeus se crió en una cueva secreta, con la leche de una cabra tan famosa que se la conoce por el nombre de Amaltea. En cuanto Zeus creció lo suficiente, quiso castigar a su padre y rescatar a sus hermanos que seguían adentro de la panza de Cronos. Ustedes se preguntarán cómo puede ser eso, después de tanto tiempo, pero bueno, esas son cosas que en los cuentos pueden suceder, sobre todo si son cuentos griegos. Lo cierto es que Zeus, que se había convertido en un vigoroso y joven dios, obligó a su padre Cronos a vomitar a sus hermanos y también, por supuesto, la famosa piedra envuelta en pañales que le había salvado la vida. Y ahí fue cuando comenzó la gran guerra del cielo, con la ayuda de estos hermanos que, a pesar de haberse criado encerrados en la panza del padre, se habían convertido en unos muchachos muy fuertes, y con la ayuda también de 3 de sus tíos, 3 titanes. Zeus empezó una feroz lucha contra su padre. De un lado Zeus, los dioses jóvenes y los 3 rebeldes. Del otro lado Cronos y el resto de los titanes. Fue una lucha terrible y muy pareja, que se libró, según cuentan, en los montes del Olimpo, y Otris, que duró 10 años. El cielo retumbaba noche y día con los temibles golpes que se asestaban los inmortales, pero era imposible imaginar quién sería el vencedor, y tal vez la lucha habría seguido así eternamente, irremediablemente empatada, de no haber intervenido Gea. Gea, como recordarán, era la madre de Cronos, es decir, la abuela de Zeus, y como suele suceder con las abuelas, no se puso de parte de su hijo, sino de parte de su nieto.